Bendiciones Iglesia, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Bendiciones Apóstol Raúl, Apóstol Judith. Hoy queremos ver una enseñanza que se llama obediencia, para lo cual tenemos que saber que es muy importante cuál es el estado, cuál es la condición del oído. Es muy importante la obediencia porque determina el destino de personal, el destino de familias, el destino de pueblos, el destino de naciones. La obediencia es muy importante porque viene a ser cuando es una obediencia en el diseño de Dios, viene a ser una cobertura, viene a ser protección. Pero para lo cual se requiere el oído esté en buena condición y esté en buen estado. Por ejemplo, si nos remontamos al huerto de Edén, nosotros sabemos que cuando obedece a la serpiente, al diablo, a Satanás, tanto Eva como Adán, ¿verdad? Aquí fue profanado el oído. Entonces, al ser profanado el oído, pues obviamente que hubo contaminación. Entonces, ¿cuál es la condición realmente del oído de cada uno de nosotros? Ahora, cuando Adán y Eva deciden obedecer a Satanás, realmente esto llevó y sumergió a la humanidad, a todo lo que había en sus lomos, lo sumergió, ¿verdad?, en un estado de condenación, en culpa, en muerte, en pecado, y por lo tanto está en muerte espiritual. Y queda latente, ¿verdad? Está latente la muerte eterna y la segunda muerte. Entonces, es muy importante qué oímos y cómo oímos. Entonces, vamos a ver entonces que, por ejemplo, aquí el ejemplo del mejor oído, del oído excelente, fue el de Jesucristo. Y Jesucristo, por cuanto solamente su oído estuvo adiestrado a la voz de su Dios y su Padre, ¿verdad?, descendió, ¿verdad?, la santidad, la misericordia, la justicia. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que nosotros sepamos que nosotros podemos tener acceso a eso siempre y cuando nosotros recibamos a Cristo creyendo. Entonces, nosotros vemos ahí que cuando alguien recibe a Cristo, punto número 1, está obedeciendo a la verdad. ¿Quién va a convencer de esta verdad? El Espíritu Santo. Entonces, fíjate bien el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra que va siendo espíritu y siendo vida hacia una persona inconversa. ¿Por qué? Porque la persona inconversa, su oído lo tiene totalmente contaminado, lo tiene totalmente profanado, lo tiene totalmente incircunciso. Entonces, cuando una persona le hablan de Cristo y se convierte, está obedeciendo a la verdad. Pero esto es por el Espíritu Santo. Por eso es importante que cuando una persona hable de Cristo, esté realmente esa persona viviendo principios, esté buscando santidad, para que realmente sea un vaso a través del cual el Espíritu Santo esté hablando a las personas, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad?, que cuando una persona obedece, entonces, a diferencia del caso de Adán, que cuando él profanó o fue profanado su oído porque fueron engañados, ¿verdad?, tanto Adán como Eva, ¿verdad?, cuando fueron profanados sus oídos, sumergió totalmente todo lo que había en sus lomos, ¿verdad?, en culpa, en condenación, en muerte espiritual y latentemente, ¿verdad?, la muerte eterna, la segunda muerte. Entonces, cuando una persona recibe a Cristo, está obedeciendo a la verdad. Y entonces esa persona es sumergida en una tristeza, ¿sí? Esa tristeza va a producir arrepentimiento, que va a ser un arrepentimiento según Dios, y es precisamente para salvación. Entonces, cuando una persona inconversa escucha, oye al Espíritu Santo hablando la verdad y obedece, va a tener la salvación.
Entonces, el obedecer conforme al diseño de Dios realmente es una bendición. ¿Por qué? Si una persona le habla a otra, pero no es el Espíritu Santo hablando, igual que a lo mejor hace la oración, pero no va a tener la salvación, porque la salvación la va a tener por cuanto el Espíritu Santo fue quien habló, por cuanto el Espíritu Santo fue quien redarguyó y por cuanto el Espíritu Santo fue quien convenció. Entonces sí, la persona, ¿verdad?, empieza a llorar, es sumergida en una tristeza, ¿verdad?, para arrepentimiento que es según Dios, pero que va a traer salvación. Entonces, todo tiene que ser conforme a los principios de la palabra. Y obviamente que la palabra y el Espíritu Santo son uno, son el complemento, ¿verdad? Entonces pueden ver ahí 2 de Corintios 7, del 8 al 11. Entonces vemos que el poder que hay cuando habla el Espíritu Santo para que esa persona, esa palabra que es poder, esa palabra que es espíritu, esa palabra que es vida, atraviese su oído. Nuevamente, ese oído está profanado, está contaminado, está incircunciso. Pero cuando es el Espíritu Santo hablando, la persona obedece y es para salvación. Amén. Entonces vemos que en la obediencia o en el obedecer, ¿verdad?, está participando el oído. El oído entonces es muy importante para la obediencia. Estamos hablando para la obediencia conforme el diseño de Dios, porque podemos obedecer conforme a nuestra voluntad, conforme a lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, pero no es diseño de Dios. Entonces, vemos que el oído, ya hablando en Cristo, tiene que ser ejercitado. Y tiene que ser ejercitado para que pueda tener discernimiento, ¿sí?, de lo que está escuchando, de lo que está oyendo. Y fíjate bien, lo podemos ver, bueno, pueden ver ahí Hebreos 5 del 11 al 14, pero por ejemplo tenemos ahí en el Antiguo Testamento el caso del profeta Samuel. Su oído fue adiestrado en la presencia de Dios. En el templo, ¿verdad?, de Adonai, donde estaba el arca de Dios, y esto fue con la finalidad que él pudiera distinguir, conocer la voz de Dios. Él no conocía la voz de Dios, ¿sí? Tuvo que ser adiestrado en eso. Vamos a leer ahí, primer libro de Samuel, ¿sí? 3. Bueno, vamos a ver del 1 al 10, quizá, bueno. Dice, el joven Samuel ministraba a Adonai en presencia de Elí. Y la palabra de Adonai escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Adonai, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Adonai llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Adonai volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí, y dijo, estamos hablando que Elí es el sacerdote, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Adonai, ni la palabra de Adonai le había sido revelada. Adonai pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Adonai llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Adonai. Habla Adonai, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar.
Y vino Adonai y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Adonai dijo a Samuel, he aquí, haré una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Y aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y no los ha estorbado. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que Samuel no conocía la voz de Dios, pero aquí él aprendió a conocer la voz de Dios, ¿sí? Entonces, es importante, ¿verdad? Pueden leer ahí, por ejemplo, también primer libro de Samuel 8. Yo les recomiendo que lo lean todo, ¿verdad? Como también el Señor ahí le va a dar una palabra a Samuel, ¿verdad? Acerca del pueblo que está pidiendo rey. Entonces, pues esta palabra es muy dura porque le está diciendo lo que el rey va a hacer con ellos. Pero esto es porque el Señor le dijo. Entonces, aquí es muy importante que nosotros aprendamos a conocer la voz de Dios. Porque está lleno, ¿verdad?, del Señor me dijo. Del Señor me dijo. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo está tu oído? ¿Cómo está tu oído? ¿Está contaminado? ¿Es incircunciso? ¿Está profanado? ¿Sí? Porque muchas veces, ¿verdad?, creemos que es Dios, pero puede ser algo que nosotros consideramos, algo que razonamos, algo que concluimos, ¿verdad?, dentro de nuestro entendimiento, de nuestro intelecto. Y no fue Dios. Entonces, aquí es muy importante que el oído esté limpio, esté entrenado, que el oído discierna cuál es la voz de Dios. Por eso dice la misma palabra, probar a todo espíritu. Fíjate bien en el caso de Abraham. Pueden leer ahí Génesis 12, 1 al 4, el versículo 7, el capítulo 13, el 22, 11, ¿sí? Entonces aquí vemos que en el caso de Abraham, ¿dónde aprendió él a conocer la voz? Mira, punto número 1, él era un idólatra de Ur de los Caldeos, y cuando Dios le habló, o sea, el Espíritu de Dios activó la fe. Algo fue diferente en su vida. Algo fue convincente que no dio paso atrás a las cuestiones idolátricas. Entonces, ¿dónde realmente, verdad, Abraham aprendió a conocer la voz de Dios? ¿Sí? Entonces nosotros vemos, si tú lees esos capítulos, vemos que Dios le dice a Abraham lo que tiene que hacer. Deja tu tierra, tu parentela, etcétera. Él obedece y después, ¿verdad?, el Señor ordena levantar altares. Entonces, una de las cosas es de que en el altar se va a adiestrar el oído para escuchar al Todopoderoso. Entonces, aquí la pregunta es si tú tienes altar, ¿sí? Entonces, debemos, los que estamos en Cristo, tener altar, porque Jesucristo es el altar. La cuestión es si tú vas al altar, ¿sí? Entonces, es en el altar donde Abraham aprende a conocer la voz de Dios, ¿sí? Entonces, aquí vemos en Génesis, vamos a leer 12, 1, el 4 y el 7. Dice, pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y se fue Abraham como Adonai dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y apareció Adonai a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Adonai, quien le había aparecido. Entonces,
Una de las cosas es de que se le apareció, ¿verdad? Dios a Abraham. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Adonai e invocó el nombre de Adonai. Entonces es muy importante que nosotros invoquemos el nombre de Dios, ¿sí? Entonces él invocó el nombre de Dios. Ahora, cuando él invocó, ¿verdad? Él tiene respuesta. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta si invocamos el nombre de Dios y estamos teniendo respuesta, ¿sí? Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Adonai, ¿sí? Entonces, quiere decir que él invocaba para buscar dirección, para pedir dirección. Entonces, en ese altar, ¿verdad? Era el contacto que tenía realmente Abraham con Dios. Era donde él le decía, está pasando esto, y él tenía respuesta, ¿sí? Y tenía dirección. Entonces es muy importante el altar. ¿Por qué? Porque tu oído se va a adiestrar. Y es ahí en el altar donde vas a tener respuesta, donde vas a tener dirección de Dios, estrategia de Dios, ¿sí? Dice el 14, y Adonai dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. O sea, todo eso lo está escuchando Abraham de Dios, ¿sí? No es algo que se imaginó, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Adonai. Entonces vemos que en la Biblia habla mucho de levantar altares. Noé levantó altar, ¿sí? Entonces vemos que es un lugar, ¿verdad?, donde se adiestra el oído para conocer la voz de Dios, donde tú pones tu problema, tu necesidad y tú encuentras respuesta, dirección, estrategia, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí una de las cosas importantes es de que Dios, Abraham tenía esa comunión en ese altar, ¿verdad? O en los altares que levantó, ¿verdad? Con Dios. Ahora, él aprendió a conocer a Dios, su voz. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando nosotros leemos en Génesis 22 que le pide a Isaac, fíjate que si no lo hubiera conocido, Abraham se hubiera enojado. Quizá le hubiera reclamado y le hubiera dicho, ¿cómo? Tanto estuve esperando 25 años para que tú me dieras a mi hijo y ahora me lo pides. ¿Sí? Si él se hubiera enojado, el ángel que fue enviado por Dios para decirle detente no lo hubiera escuchado. ¿Sí? Entonces es muy importante cuál es tu condición, ¿verdad?, emocional, cuál es la condición de tu oído. En general, la gente oye, escucha con sus emociones. Y si están fuera del Señor, o incluyendo que estén en Cristo, pero que no se han ministrado, que no buscan santidad, pues obviamente son emociones, ¿verdad?, que están fuera del diseño de Dios. Entonces tu entender, ¿verdad?, está distorsionado. Tu oído está distorsionado. Porque entonces, de alguna manera, como la persona no se ha guardado, no se ha santificado, ¿verdad?, pues entonces su oído, sus sentidos, ¿verdad?, están contaminados. Entonces, esto es muy importante. Bueno, ya mencionamos esto. Entonces vemos que el oído de Abraham estaba atento para recibir de Dios, ¿sí? Entonces,
vemos que entonces el oído de Abraham fue un oído de fuego, como fue el oído, ¿verdad?, de Moisés, como fue el oído del profeta Elías, como fue el oído de Jesucristo. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, cuál es la naturaleza de nuestro oído. Entonces, nuestros sentidos, y en este caso estamos hablando del oído, tienen que ser adiestrados, ¿sí? Ok. Y bueno, en este sentido, ¿verdad? Puedes leer ahí Génesis 22 del 1 al 17 y vas a entender por qué sí era un oído de fuego. Es decir, él conocía también a Dios, que dijo, ¿quieres mi hijo? Aquí está mi hijo. Porque ya lo había conocido en hambrunas, ya lo había conocido en muchas otras circunstancias, en la guerra, ya lo había conocido, cuando fue a liberar a Lot, ¿sí? Entonces, en muchas circunstancias ya había conocido a Dios, ¿verdad? Entonces, él en ningún momento le rehusó su hijo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Entonces, un oído de fuego es un oído que oye inteligentemente para llevar a cabo obediencia. Y si es un oído de fuego, la obediencia es de fuego. ¿Por qué? Porque cuando le pide Dios su hijo Isaac a Abraham, no se lo rehusó, dijo, aquí está, ¿sí? Entonces, esa fue una prueba muy dura, pero él estaba cimentado en la fe. Él tenía la certeza, ¿verdad?, de que lo que Dios le estaba pidiendo era lo correcto, era lo verdadero, aún quizá cuando no entendía, ¿sí? ¿Cómo me está pidiendo a mi hijo? ¿Sí? Cuando ya lo iba a sacrificar. Fue duro, ¿verdad? Pero entonces estamos hablando que ya tenía él un oído de fuego, una fe de fuego, ¿sí? Ok, entonces, pues Abraham estaba totalmente pactado con Dios, ¿sí? Estaba totalmente pactado su oído con Dios, ¿sí? Entonces, así Samuel quiere decir oído de Dios, entonces ese oído de Samuel estaba pactado con Dios y Dios lo que quiere es que pactemos, en este caso que estamos hablando del oído, nuestro oído con Dios, pero Él quiere que pactemos nuestros sentidos con Él, ¿sí? Entonces quiere decir que si está pactado o estaba pactado con Dios el oído de Abraham, quiere decir que recibía solamente de Él, ¿sí? Entonces, pues ahí impacta mucho porque, pues, por ejemplo, Jesucristo solamente recibió de Dios, solamente recibió de su Padre, ¿sí? Nunca atendió otras cosas que su emoción, que su voluntad. No, 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 no. O sea, a mí realmente Jesucristo me impacta, ¿sí? Y yo veo que en este caso Abraham igual su oído fue pactado con el Dios de fuego. Entonces su oído de Abraham fue de fuego, ¿verdad? Y entonces obedeció en fuego, ¿sí? Ok, entonces vemos que el oído va a contribuir a un despertar espiritual, ¿sí? Y este despertar espiritual, pues es para relacionarse con Dios, ¿sí? Entonces, fíjate bien, por ejemplo, el caso de las emociones, nuestras emociones o las emociones del inconverso o alguien que no ha buscado santidad, pues realmente están fuera del diseño de Dios. Y las emociones, ¿verdad? ¿Sabes qué? Van a ser velos, te van a hacer sordo a las cosas que son de Dios, a las cosas que son del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, la gente en general ve, oye con las emociones. Y las emociones están fuera del diseño de Dios y por eso, ¿verdad? Piensas que te dijeron y no te dijeron eso, porque son tus emociones, pero son emociones distorsionadas. Son emociones que no están alineadas al diseño de Dios, ¿sí? Entonces es muy importante esto, ¿sí? Entonces fíjate, no ser sobrio nos hace sordos.
a la voz de Dios. Entonces, esto implica que la gente oye mal, escucha mal, ¿verdad? Y por lo tanto atiende mal o no atiende y por lo tanto entiende mal. Va a entender conforme sus emociones. Es que me dijiste, es que yo creí, ¿verdad? Que me había dicho esto, ¿verdad? O te quedas con el enojo, ¿verdad? O con la enemistad porque pensaste que te dijeron o pensaste que dijeron de ti. Esas son las emociones. Y las emociones fuera del diseño de Dios traen divisiones, murmuración, pleito, contienda. Es que dijeron de mí, es que piensan de mí. Y en base a eso la gente actúa, ¿sí? Y eso no es de Dios, ¿sí? Entonces, generalmente en esas emociones que no están conforme al diseño de Dios, se están atendiendo, ¿verdad?, a voces extrañas. Se está atendiendo a ira, al enojo, al resentimiento, ¿verdad?, la amargura, la rebelión, la mentira, a gritos, ¿verdad?, a demonios. Entonces, tenemos que tener nosotros mucho cuidado y nuestras emociones tienen que estar alineadas al diseño de Dios, ¿sí? Fíjate bien, el caso de Moisés, o sea, es que realmente son vidas impactantes, ¿sí? Impactantes porque como el caso de Abraham, ¿verdad? Como dice, deja tu tierra y a tu parentela, y cómo le da la promesa, y cómo le dice, levanta un altar aquí, otro acá, ¿verdad? Como, o sea, todo eso lo escuchó, todo eso lo oyó, y todo eso lo obedeció, porque su oído estaba pactado con Dios para obedecer la voluntad de Dios, ¿sí? Obviamente estamos entendiendo que al estar pactado ese oído, ¿verdad?, a la voz de Dios, le estaba creyendo, ¿sí? Le estaba creyendo. Bueno, pues también, por ejemplo, el caso de Moisés. La voz de fuego de Dios que salió de en medio de la zarza ardiente y llamó a Moisés, ahí en Éxodo 3 del 1 al 4, ¿verdad? Entonces aquí el oído de Moisés fue adiestrado, capacitado en el desierto para conocer la voz de Dios de fuego, ¿sí? Entonces, desde ese llamamiento, el llamamiento de Moisés, ¿verdad?, fue un llamamiento de fuego, ¿sí? Y entonces ese oído fue capacitado en el desierto. Entonces vemos que el oído se puede capacitar, ¿verdad? En el caso, ¿verdad?, de Samuel en el templo, en el caso de Abraham en los altares, ¿verdad? Pero aquí vemos en el caso de Moisés en la zarza de fuego. Ahí fue donde escuchó por primera vez, ¿verdad?, la voz de Dios y le impactó y dijo, ¿qué es esto? Que no se consume esa zarza, ni el fuego se apaga, ¿sí? Entonces, eso es impactante, ¿sí? Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, que entonces Moisés siempre escuchó, siempre oyó la voz de Dios. O sea, todo lo que el Señor le ordenó a Moisés no fue cualquier cosa, ¿sí? Entonces imagínate que no hubiera sido Dios, ¿sí? Entonces, por eso son oídos pactados, oídos de fuego, porque Dios es Dios de fuego, su palabra de Dios es de fuego, los dichos de su boca son fuego, ¿sí? Entonces, tiene que haber un oído de fuego, ¿sí? Entonces, fíjate bien, por ejemplo, vemos ahí cuando le ordenó decretar las plagas, ¿no? Cuando el agua se convierte en sangre, Éxodo 7:17, la plaga de ranas, Éxodo 8 del 1 al 4, la tercer plaga, ¿verdad?, que fue la de piojos, Éxodo 8:16, la cuarta plaga, que fue la de moscas, Éxodo 8:20, la quinta, que fue la muerte del ganado, y que entonces aquí vemos que hizo Dios diferencia entre el ganado egipcio y el ganado de Israel. Éxodo 9:15, la sexta plaga que fue de úlceras, la séptima que fue la lluvia de granizo, la octava plaga que fue langostas, Éxodo 10:12, la novena plaga que fue tinieblas, 3 días, Éxodo
21 a 23, la 10ª plaga que fue la muerte de los primogénitos, ¿verdad? La apertura del Mar Rojo, ¿verdad? Entonces, vemos que, imagínate que hubiera entendido mal Moisés y que entonces no entendió lo que le dijo y entonces dijo, pues creo que me dijo esto, ¿no? Y que hubiera hablado, hubiera decretado y que no hubiera sucedido. O sea, es muy impactante este diseño, este alineamiento, ¿verdad? Que de estos personajes del Señor, ¿verdad? Que han hecho la historia, ¿sí? Porque han estado alineados a la voz de Dios, han estado alineados en sus sentidos a la voluntad de Dios. O sea, esto realmente a mí me impacta, ¿sí? Entonces imagínate la apertura del Mar Rojo, ¿verdad? Entonces cada vez que intercedía, pasaba algo, porque sabía que el Señor le estaba ordenando. Y no dudaba. No decía, ¿cómo? Oye, ¿y si no se abre el mar? No. O sea, había una certeza y una convicción. Esto se llama fe. Una fe de fuego. Porque Dios es un Dios de fuego. ¿Sí? Entonces vemos que es llamado por Dios al monte Sinaí 40 días y 40 noches. Y entonces le entrega la ley. Entonces, o sea, todo esto lo tuvo que haber escuchado, su oído estaba atento, consagrado, pactado con el Dios de fuego, ¿sí? Fíjate, aquí es una cosa importante. En el caso de Abraham, toda circunstancia, ¿verdad? Claro que son distinto tiempo, ¿verdad? Primero fue Abraham, después Moisés, ¿verdad? Nunca dudó. Fue un hombre manso y también lo fue Moisés, pero ve lo que hacen las emociones en el caso de Moisés. Fíjate bien, ¿sí? Cuando nosotros leemos ahí Números 20 del 1 al 11, ¿verdad? Vemos cómo cuando hay emociones y sentimientos, cuando hay enojo, ¿verdad? Te desalineas. Ya no estás en el diseño de Dios. Y entonces vas a ser conforme a tus emociones. Vamos a leer esta parte. Y fíjate que este enojo de Moisés, pues impidió que entrara a la tierra prometida. Vamos a leer aquí. Dijimos cuál. Vamos a leer Números 20 del 8 al 10. Dice, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. O sea, era a la vista para que no dudaran, ¿sí? Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces, está diciendo que le hablara a la peña, ¿sí? Entonces Moisés tomó la vara delante de Adonai, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora rebeldes. O sea, aquí ya está molesto, está enojado. Dice, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Adonai dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces está relacionado la fe con el creer, con el oído. Entonces, aquí no le creyó, él se enojó, no le estaba creyendo al Señor y prefirió hacer como él creyó, no como Dios le dijo. No le dijo como Dios le dijo, no lo creyó, no tuvo fe en eso, ¿sí? Entonces,
en su enojo, en su ira, esas emociones, ¿verdad? Realmente le hicieron sordo y no ejecutó la orden como Dios le mandó. Y esto le costó realmente entrar en la tierra prometida. No entró a la tierra prometida, ¿sí? Entonces, vemos que las emociones, los sentimientos vienen a operar como velos que nos impiden ver y nos impiden oír lo que es la realidad o lo que es la verdad de Dios, ¿sí? Entonces, esto es muy delicado. Nos dice aquí Deuteronomio 20 del 20 al 24. Entonces, vemos cómo el enojo impide hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Además, suponiendo que la haces, a Dios no le gusta una obediencia con enojo, ¿sí? No le gusta porque sería una obediencia contaminada. La obediencia para Dios tiene que ser santificada, tiene que ser santidad, ¿sí? Nos dice, pero a vosotros Adonai os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Y Adonai se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Adonai tu Dios te da por heredad. Entonces, aquí está diciendo que fue por el enojo, ¿sí? O sea, si Dios te da una orden, a Él no le gusta que le obedezcas enojado. A Él no le gusta que la obediencia sea el ojo del amo, ¿sí? Dice, así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Adonai vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Adonai tu Dios te ha prohibido. Porque Adonai tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Entonces, es muy importante de qué manera estamos oyendo. ¿Cómo está tu oído? Incircunciso, contaminado, endurecido, taponado, ¿sí? ¿Cómo está tu oído? Porque entonces, a lo mejor tú estás creyendo que estás obedeciendo al Señor y a lo mejor no lo estás haciendo, ¿sí? Porque está muy relacionado la condición, el estatus del oído con la obediencia que a Dios le agrada. Tiene que ser un oído consagrado, un oído santificado, ¿verdad? Para que entonces sea una obediencia en santidad. Ahorita nada más estamos hablando del oído, no estamos hablando ahorita ya de la obediencia, ¿verdad? Entonces vemos que también aquí, es que mira, aquí es muy importante porque estos siervos escucharon la voz de Dios, ¿sí? Y este es un problema en la iglesia. El Señor me dijo, y el Señor me dijo, y el Señor me dijo. Pero ves que es una persona enojona, iracunda, murmuradora, etcétera, etcétera. Entonces, ¿el Señor me dijo? ¿El Señor te dijo? Tenemos que tener mucho cuidado. Tuve todo esto y para mí esto es impactante. Todo lo que está en la Biblia es porque Dios les dijo, Dios les habló y ellos obedecieron. O sea, toda esta escritura de la palabra es porque Dios ha hablado, ¿sí? Entonces vemos que cuando Dios ordena a Moisés hacer el delego de autoridad a Josué, allí en Números 27, 18 al 23, no fue una invención, ¿verdad?, de Moisés. No es porque ahí estaba siempre Josué al lado de Moisés. No es porque era joven o no es porque era más guapo. No. Conocía a Moisés la voz de Dios y entonces Dios le habló y Dios le ordenó. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que la siguiente parte
de la historia, ¿verdad? Depende de lo que se ha escuchado, de lo que se ha hecho de parte de Dios, ¿sí? Si no, todo esto ya estaría torcido, hubiera tomado otro rumbo, pero es Dios haciendo, es el Espíritu Santo glorificando al Todopoderoso, es Dios escribiendo toda esta historia. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos todo esto en cuenta, ¿sí? Entonces, fíjate bien que en cada caso es Dios hablando. Y entonces, ¿verdad? El oído que atiende es ejercitado. Muchas veces, fíjate que se está en la congregación, ¿verdad? En tu iglesia o en alguna junta, ¿sí? Y empieza a hablar el ponente y la persona que está junto a ti empieza a voltear a hablar contigo. Y eso no debe de ser, porque entonces tu oído ya no está presto a escuchar, a oír al ponente. Se está diluyendo, ¿sí? Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que atender para poder entender, ¿sí? Lo que estamos escuchando. Entonces, aquí estos siervos de Dios atendieron para poder entender, para poder ejercitar ese oído y hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Fíjate bien, o sea, es que si tú ves cada paso, Abraham, Moisés, Josué, ¿sí? Pues para entrar a la tierra prometida, que le tocó a Josué, ¿sí? Para tomar la tierra prometida, toda la dirección tuvo que haber sido de Dios. Josué es, por supuesto, un conquistador, quien introdujo realmente, ¿verdad?, al pueblo a la tierra prometida, pero es un intercesor. Entonces, ¿verdad?, quiere decir que así como Moisés, ¿verdad?, para todo decía, tráete el incensario y postrémonos, ¿verdad?, vamos a adorar, vamos a orar, ¿verdad?, vamos a clamar, a interceder, ¿verdad? Bueno, Josué también fue un intercesor. ¿De dónde? ¿De dónde surge toda la dirección que el Señor le da para entrar a la tierra prometida? Del altar. Entonces, es muy importante porque el altar es el lugar donde pones la necesidad, es el lugar de respuesta, es el lugar de adiestramiento, es el lugar en donde tienes las estrategias. Entonces, Josué fue un intercesor, un conquistador, ¿verdad? Y toda la dirección la recibió en el altar, ¿sí? Entonces, Josué fue ese intercesor, ¿verdad?, que tenía altar para invocar el nombre de Dios en todo tiempo, en toda necesidad. Nosotros tenemos al altar de altares, que es Jesucristo, ¿sí? Entonces, en el antiguo pacto, pues fue lo físico, ¿verdad? Puso a Abraham a levantar muchos altares, ¿verdad? O altares donde el Señor le dijo, ¿verdad? Pero ahora en la gracia, nosotros tenemos el altar de altares y es donde tú le quieras buscar al Señor, donde le quieras pedir, tienes al altar de altares Jesucristo, ¿sí? El profeta Elías tuvo que pasar el mismo proceso, es el profeta de fuego, ¿sí? Entonces, tuvo que pasar por el mismo proceso para cumplir el mandato de Dios. Ahí podemos ver el primer libro de Reyes 18, del 36 al 38, y cada uno de los demás profetas, ¿verdad?, mayores, menores, ¿sí? Entonces, pues imagínate que Dios le habla a Samuel, ¿no? Y le dice, mira, úngeme a Saúl como rey. Y no le entiende bien. Y él va y unge a su compadre. Él va y unge a su cuate. Él va y unge, ¿verdad?, a alguien que está cerca de Saúl. Entonces, ve cómo todos estos siervos de Dios, su oído estaba pactado con el Señor. Oído de fuego, porque la voz de Dios es fuego, ¿sí? Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, que el oído ejercitado está como un radar, ¿sí? Un radar
buscando, captando la voz de Dios. Y ese radar es exclusivo para la voz de Dios. Todo lo que sea extraño a la voz de Dios no lo puede captar, lo desecha, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque viene a ser un oído pactado, ¿sí? Para escuchar la voz de Dios. Entonces, si el radar está contaminado, si el radar está descompuesto, ¿verdad? Pues no llega la señal de la voz de Dios, ¿sí? Entonces, no se capta la voz divina y entonces la gente hace lo que cree. Ay, creo que fue esto, ¿sí? ¿Entendí esto? No. Es muy importante que el oído sea consagrado, que el oído esté pactado, ¿verdad? Que el oído esté ejercitado y entonces ya vemos dónde se ejercita, ¿sí? Es un oído que no debe de ser profanado. Tiene que ser un oído de fuego porque la voz de Dios es de fuego. Amén. Ok. Ahora, pues por supuesto que el Señor, ¿verdad? También tiene otras formas de hablar. Sueños, visiones. Pero ahorita estamos hablando de lo que es el oído, ¿sí? Es que todos los profetas dicen, y vino palabra de Adonai a mí, ¿verdad? Entonces, la conocían, ¿sí? Bueno, la parte exterior del oído es la oreja, y entonces su función es como un cono, ¿sí? Para direccionar el sonido al interior del oído, ¿sí? Es así como un cono para que entonces, ¿verdad? Se direccione el sonido al interior del oído, ¿sí? Ahora, aquí es muy importante. Si tú, hijo, hija, no escuchas, no oyes, no atiendes, no entiendes al papá, a la mamá como quiere escuchar a Dios. Si tú, esposo, esposa, no escuchas, no oyes, no atiendes al esposo, a la esposa, ¿cómo quieres realmente atender a Dios? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que cuando alguien habla contigo, tienes que atender para poder entender lo que te está diciendo. Ahora, esto es muy importante, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos decir, ¿verdad?, que oímos a Dios si no oímos al que tenemos cerca, ¿sí? Ahora, una de las cosas es que, por ejemplo, en consejería es importante el oído. Tú no puedes en consejería estar oyendo, estar escuchando, ¿verdad?, con tu carne. No, ¿sí? Tiene que ser el oído del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque entonces empezarías a juzgar, a criticar, ¿sí? Entonces, para escuchar a otro, para oír a otro, tiene que ser preparado tu oído para que sea el Espíritu Santo oyendo, para que sea ese Espíritu Santo dando la dirección, el consejo, ¿sí? No puede ser el ser humano, ¿sí? Además, muchas veces, ¿qué pasaría si tú estás escuchando con tu carne, oyendo con tu carne? A lo mejor te irías cargado, cargada, ¿sí? A lo mejor estarías, a lo mejor en un sufrimiento, si es que encuentras empatía, ¿verdad? Pero sería de la carne, ¿sí? Y no, la obra es del Señor. El que sana es el Señor, el que aconseja es el Señor, ¿sí? Es en ese sentido. Entonces, si no atendemos y si no entendemos, si no aprendemos a oír, a escuchar a los que vemos, ¿cómo vamos a escuchar a Dios que no vemos? ¿Sí? Entonces, tiene que ser un ejercicio, un ejercicio. Ahora, aquí entender dice que es percibir y tener una idea clara de lo que se dice, ¿sí? Entonces, cuando alguien te está diciendo, contando algo, ¿verdad?, tú tienes que atender para tener una idea clara que tiene que ser por el Espíritu Santo de lo que te está diciendo. Ahora,
Muchas veces la persona cree que su problema es ese que te está contando y resulta que el Espíritu Santo dice que ese no es su problema, que su problema es otro y aconseja conforme el Espíritu Santo, ¿sí? Porque a veces creemos que lo importante es lo que traemos en el momento, cuando todo el recipiente está lleno de muchas otras cosas, y eso sí lo sabe el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, un oído que no esté ejercitado en la palabra por el Espíritu Santo, pues no está ejercitado en discernir. Entonces, nosotros podemos discernir, o sea, la conciencia que tenemos es para discernir entre el bien y el mal. Pero dijimos que la conciencia abarca todas las áreas, pensamientos, sentimientos, entonces también los sentidos. Entonces, si un oído no está ejercitado, no puede discernir. Entonces, tenemos que realmente ejercitar por el Espíritu Santo nuestro oído. Entonces, para que podamos discernir el bien del mal, ¿sí? Entonces, Hebreos 5, del 11 al 14. Entonces, a mí me llama la atención, ¿verdad? Mucha gente, ¿verdad?, escucha a los demonios. Y la palabra dice que tienes que probar a los espíritus. Queremos que nos hable Dios. Queremos escuchar la voz de Dios, no los demonios, porque el Señor nos va a dar instrucción y porque el Señor nos va a dar estrategia. Pero si tú prefieres escuchar cualquier voz que te llega, cuidado, porque quizás estés recibiendo una mala instrucción, que no sea de Dios, ¿sí? Entonces, para obedecer, debemos de oír o escuchar, atender, entender, es decir, tener una idea clara, ¿verdad?, de lo que se dice. Pero aquí muchas veces, domingo a domingo, ¿verdad?, la prédica, ¿verdad? Y resulta que no hay obediencia. Entonces, la gente no obedece, ¿por qué? Porque no atendió y por lo tanto no entendió, ¿sí? Entonces nosotros vemos, ya se nos terminó el tiempo. Entonces vemos que para obedecer o en la obediencia es muy importante la participación del oído. Ahora, las palabras obediencia, entender, escuchar y oír tienen la misma voz hebrea, que es 8085, que es Shama, ¿sí? Entonces, es el mismo significado obediencia aquí y oír. Es Shama 8085, que es raíz primaria, que es oír inteligentemente. Dice atención, obediencia, atender, atentamente, atento, entender, dar oído, escuchar, discernir, ¿sí? Obedecer, obediente, oído, oír, testigo. Entonces, aquí esto es muy importante porque, mira, la sana enseñanza, la sana doctrina, que es la de Cristo, si tu oído está ejercitado, te lleva a obedecer. Y como es la sana doctrina, como es la doctrina de Cristo, esto te lleva a fidelidad. Y si tú tienes fidelidad, vas a ser testigo, ¿sí? Entonces, vemos cómo el Señor, ¿verdad?, una cosa te lleva a otra, pero todo es para bien, todo es para bendición, ¿sí? Entonces, aquí obediencia y oír viene a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjate, Moisés habla de parte de Dios y era torpe para hablar, ¿sí? Y entonces asumía que Faraón no iba a entender las palabras de Dios,
que obviamente la palabra de Dios es espíritu, ¿verdad? Pero como él era torpe para hablar, dije, no la va a entender. Entonces, fíjate bien, Faraón era de corazón y de oído incircuncisos, ¿sí? Incapacitado para atender lo espiritual de Dios. Entonces, quiere decir entonces que el pecado nos impide, contamina, endurece nuestro oído, nos impide entender las cosas de Dios, ¿sí? El endurecimiento de corazón se da por el pecado, ¿sí? Entonces, una dura cerviz está implicando, ¿verdad?, que hay oídos incircuncisos, endurecidos, que no entienden, ¿sí? Nos dice, bueno, pueden leer porque ya no nos va a dar tiempo. Éxodo 6:30, Éxodo 7:16. El 16 dice, y dile, Adonai el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no ha querido oír. ¿Por qué? Porque tenía un corazón endurecido, incircunciso y por lo tanto su oído, ¿sí? Entonces, no entendía, y no porque fuera Moisés tartamudo, sino porque él tenía endurecido su corazón. Sus sentidos eran incircuncisos, ¿sí? Fíjate bien aquí lo que nos dice en Deuteronomio 4:12. Habló Adonai con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Entonces el pueblo oyó la voz de fuego de Dios, ¿sí? Déjame ver otro versículo por lo menos. Entonces es muy importante, ¿verdad?, cómo estás obedeciendo, ¿sí? Nos dice Jueces 20:13. Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír, no quisieron atender y no quisieron entender la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, ¿sí? Entonces, muchas veces, ¿verdad?, el papá, la mamá está diciendo y no quieres atender, no quieres entender, ¿verdad? No quieres escuchar lo que te están hablando, lo que te están diciendo. ¿Por qué? Porque te quieres salir con la tuya, ¿sí? O bien el esposo a la esposa o viceversa, ¿verdad? Porque te quieres salir con la tuya, porque quieres hacer tu voluntad. Y entonces prefieres hacerte enojado o enojada, ¿sí? Pero eso es no querer atender ni entender porque no quieres obedecer el mandato de tu papá, de tu mamá. No quieres obedecer la voluntad de Dios, ¿sí? Fíjate bien aquí. Primer libro de Reyes 3:11. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, ¿sí? Entonces, ahí, en ese caso, inteligencia era precisamente atender, entender, oír inteligentemente, ¿sí? Bueno, mis hermanos, pues se nos terminó el tiempo. Por supuesto que hay otras voces hebreas para oído, pero ya no nos da tiempo de verlo, ¿sí? No. Entonces, fíjate que aquí importante es que cuando el oído está dañado, va perdiendo su función. Dañado desde el punto de vista espiritual.
va perdiendo su función, ¿verdad?, para escuchar la voz de Dios. Entonces yo veo que en estos siervos del Señor, este oído se fue agudizando y agudizando y agudizando y agudizando. Estaban adiestrados en su oído para escuchar la voz de Dios. Mis hermanos, yo espero que esto les sirva y yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Hasta luego.